Buenos días y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Comenzaremos en aproximadamente 5 minutos. Well, if you would take your Bibles with Si me por this favor pueden morning, abrir sus Biblias esta mañana open up to Hebrews y chapter abrirlas a 12. Hebreos capítulo 12. We're going to be considering this morning Vamos a estar verses 3 considerando through esa, 5. los We're going to versículos 3 al begin by 5. reading the Vamos entire a section comenzar a leer toda la in Hebrews sección 12 verses 3 de Hebreos 12, through 11. 3 al 11. We do this every morning, not Lo hacemos simply toda out esta of mañana, habit, but no to por remind us costumbre, that pero everything acordarnos que todo say will be que grounded hacemos y in decimos the Scripture. va a estar Let's read basada this en las together. Escrituras, entonces leámoslo junto. Consider him who Considerar endured aquel from que sinners sufrió such tal contradicción de hostility against pecadores himself, contra sí mismo so para that que you may vuestro not grow ánimo weary or no se canse faint-hearted. hasta desmayar. In your struggle Porque aún no against sin, you have not habéis yet resisted resistido to the point of shedding your blood. hasta la sangre, Have you combatiendo forgotten the contra el exhortation pecado. that addresses Y you as habéis ya sons? olvidado la My exhortación son, que do not como a regard hijos lightly the discipline os of the dirige, Lord, diciendo, nor be hijo weary mío, when reproved no by him. menosprecies la disciplina For del the Lord Señor, ni disciplines the desmayes one cuando he eres loves, reprendido por Él. and chastises Porque el every Señor, el que son ama, whom he disciplina y receives. azota a todo aquel It que is for recibe por discipline hijo. that you have to endure. Si portáis God la is treating you disciplina, as sons. Dios os trata For what como son a hijos, is there porque whom the ¿qué Father hijo does es not aquel a discipline? quien el Padre no If you are disciplina? left without discipline, Pero in si which os all deja have sin participated, disciplina, de la then you cual are todos han sido illegitimate children, not participantes, sons. entonces sois Besides bastardos y this, no we hijos. have had earthly Por otra fathers parte, who tuvimos a disciplined nuestros us, and padres we respected terrenales que them. nos Shall we disciplinaban not much more y be los subject to the Father of venerábamos. spirits, ¿Por qué no and live? obedeceremos mucho mejor They al disciplined Padre us de for a los short espíritus y time, as it seemed viviremos? best to them. Y aquellos But he ciertamente por disciplines pocos us días for nos our good, disciplinaban that como we a may ellos les share in his parecía, holiness. pero For the ese moment, para all que discipline no seems es provechoso painful para que rather than participemos pleasant, de su but santidad. later it Es yields verdad the que ninguna peaceful fruit disciplina of al presente righteousness parece ser to causa de those gozo, sino who de have been tristeza, pero trained después de fruto by it. aplicable, apacible, de It is, justicia a of los course, que en obvious ella to han any sido who ejercitados. read this section of Y claro que es Scripture obvio que that lo the que key leen esa word sección, of this que aquí little la passage is the palabra word clave discipline. es la palabra disciplina. Discipline. Discipline Disciplina. from God's hand. Disciplina Now, de la all of us mano de have Dios. had different experiences Y when it todos comes hemos to tenido discipline that experiencias either we diferentes received or de la didn't disciplina que receive hemos from our parents. recibida o que no So there is a recibimos de great nuestros padres. likelihood that when Entonces, we approach a posiblemente que passage cuando like venimos this, un we all have pasaje a different estos, understandings tenemos unos of entendimientos or experiences that we diferentes might bring o to a text that experiencias allow que us to podemos traer al understand this texto que nos slightly deja differently. entender And so this eso being the diferente. case, right from the beginning, we need Entonces, to esto ask siendo the el caso, question, tenemos what que hacer la exactly pregunta, does the ¿qué author mean by exactamente the word significa discipline? y qué quiere We may decir el bring our own autor con la experiences to palabra the text, but the disciplina? text stands separate Podemos from traer our nuestras experiencias al experiences, and texto, therefore we must pero el ask, texto es what separado does de this nuestras mean? What is experiencias y tenemos que divine hacer la discipline? pregunta, ¿qué In the Greek, the significa word translated disciplina? as En el discipline griego in your es Bibles traducido, actually contains with it the contiene en idea él la idea education. de educación. process by Significa which a el parent proceso teaches or en que un trains padre or even enseña nurtures a o child. entrena a It su is for the hijo. purpose of bringing the Es child para el to propósito full de traer maturity. al hijo Therefore, even though a una discipline madurez can be completa. painful at times, Entonces, it is a veces important la to know disciplina sí that it puede always ser has a dolorosa a good purpose, veces, pero and siempre tiene un especially, buen the author propósito, says, when it y comes from the especialmente hand cuando of viene our de la Heavenly mano Father. de nuestro Padre God's discipline Celestial. always produces La good, disciplina de always. Dios siempre, Now, since siempre God provee is el a bien. good father, he Y disciplines Dios every es un single buen child Padre y disciplina a in his todos family, sus and that hijos is en su without familia exception. y sin And so we read in excepción. Hebrews 12:7, Te God leemos is en treating you as Hebreos sons, for 12:7, what son is Dios there os whom trata como a his hijos, father ¿por qué? does ¿Qué hijo not es aquel a discipline? quien el Padre no God disciplina? disciplines all his children. Dios disciplina a todos So sus owing hijos. then to God's goodness, Entonces, divine a la discipline is bondad de inevitable Dios, la disciplina and divina unavoidable. no se puede So as God's children, it behooves us to evadir. seek to understand Entonces, it so that el we Señor might nos lleva a respond entender para que appropriately podamos to it, responder and to use the words of apropiadamente our passage, y not a grow usar las weary palabras de or nuestro faint-hearted. pasaje de que no nos Christ desanimemos. So then this might be a Entonces little bit eso of a puede ser un longer poco introduction, una but I introducción think it's gonna be larga, helpful, and so pero I'd yo creo like que eso nos from va a the beginning to ayudar. go through the different Entonces, para el forms that principio discipline vamos a ver may take diferentes as we see laid maneras out en in que the la Bible, and I disciplina see se at ve en la least Biblia, four. The first is y las al this, menos 4, corrective la discipline. disciplina que corrige. Every parent in here probably Todos practices padres this on their way to church practican and getting ready esta for a la church. You iglesia o understand cuando se estaban what alistando a la corrective iglesia,
discipline ustedes entienden is, qué es la but this disciplina kind of de discipline comes to corrección. us as a result Ese of tipo de unwise disciplina or viene disobedient como choices that resultado we de make in decisiones que our hacemos que no lives. son When muy we sabias disobey, en nuestra vida. make unwise choices, Desobedecemos God, y in His hacemos mercy, decisiones malas, often sends painful y Dios en su consequences misericordia into our lives trae in order consecuencias to que duelen a correct nuestra us. vida para Psalm corregir esto. 23:4, we read, Salmo "The 23:4 rod, your dice, rod and your staff, they tu vara y tu comfort me." callado me infundirán The rod had two aliento. purposes. One of the purposes Y la of the vara rod tenía was dos to protect the propósitos, sheep es from para proteger predators, las but another ovejas purpose de of los the rod was animales, to protect pero the el sheep segundo era from para themselves. It was to proteger correct las them ovejas de and sí mismos, para discipline disciplinarlas, them. corregirlas. And there are many examples of Hay this muchos in ejemplos Scripture. de It's well esto en known la that Escritura. David's adultery and David, murder was followed by su swift adulterio y divine su asesinato judgment. fue 2 Samuel 12:10, "Now un therefore juicio the sword fuerte shall de never Dios, depart from your según house, Samuel 12:10, because por you la have cual ahora despised no se me and apartará taken jamás de the tu wife of casa la Uriah espada, the porque Hittite cuanto to me be your menospreciaste y tomaste la wife." mujer de Urías, Eteo, para que fuese This tu was mujer. not wrath. This Esto was no fue discipline. ira, David was esto fue God's disciplina, child. porque And David all of this came hizo true. mal. The son which came from this illicit union died, Y and el hijo violence que vino did de esa indeed unión come murió to his y la house. violencia sí And vino a so su corrective casa. discipline can, Entonces la at disciplina times, even de be corregir quite muchas veces painful. puede ser muy But dolorosa, at the end of the day, it is pero al final del good día for us. es Psalm buena 119, para 67, nosotros. we read, Salmo "Before I 109, was 67. afflicted, I went Antes que astray, fuera but yo now I humillado, keep your word. descarriado andaba, It is mas good ahora for me that guardo I tu was palabra. afflicted, that I might learn your Es bueno que yo fuera statutes." afligido Likewise, in the New porque Testament aprendí times, in the de tus Corinthian church, estatus. they underwent God's En el corrective Nuevo discipline when some Testamento, of la the iglesia believers corintia suffered illness supo and even la corrección de died Dios because porque they were algunos se profaning enfermaron y the a Lord's otros se Supper. murieron porque Paul estaban writes in 1 profanando Corinthians la cena del 11:29, Señor. "For En 1 anyone who Corintios eats and 8:29, drinks without porque el que come y discerning bebe the body, indignamente eats and sin drinks discernir el judgment cuerpo on del Señor, himself. juicio come y That bebe is why para many sí. of you are weak and ill, Por and lo cual some hay have muchos died. enfermos y But if we debilitados judged entre ourselves vosotros truly, y muchos we duermen. would Si not be pues nos judged. examináramos But a when we are nosotros judged mismos, by the Lord, no seríamos we are juzgados, mas siendo disciplined, juzgados somos so that we castigados may not be por el condemned Señor along para with que no seamos condenados con el mundo. harsh correctives. La They come from the corrección heart of a father who difícil loves, viene de un and so then there is corazón del corrective Padre que discipline. ama a sus hijos y Also, quiere we have corregir con esa preventative disciplina. discipline. Y también hay Preventative disciplina que discipline. This is previene, a kind of discipline previene, that is intended by God to preventivo. protect us Una from disciplina pursuing que viene de sinful Dios and que nos harmful paths. previene seguir caminos pecaminosos o peligrosos en el futuro. Y eso es porque hay pecado en nosotros, hay una debilidad dentro de nosotros que fácilmente nos puede llevar al pecado. Entonces Dios en su bondad trae disciplina en nuestras vidas para prevenirnos de descarriarnos. Again, we have an example in the Apostle Paul. Tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo. Él es un hombre humilde, pero se llamaba el más pecaminoso, pero tenía el pecado de orgullo y el Señor le mandó una aflicción para que se mantuviera humilde de todas las revelaciones que estaba recibiendo. 2 Corintios 2:7. Para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desmediadamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esta aflicción, lo que fuera, ese aguijón, era doloroso y Pablo oró que el Señor se lo quitara de la vida. Oré al Señor 3 veces de esto que me dejara. 2 Corintios 2:8. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, la buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Salmo 94, 12 al 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Aunque el hijo no puede ver el peligro, el padre sí lo ve y corrígese
y lo disciplina para prevenir. La tercera que tenemos es una disciplina didáctica o educativa. Es la que nos da un entendimiento de quién es Dios y de la vida cristiana. No hubiéramos aprendido esas cosas si no fuera por esas disciplinas, pero venimos a conocer al Padre más por esa disciplina. Entonces Dios en su fidelidad manda esto en nuestra vida para que nosotros entendamos su fidelidad, su consuelo, su fuerza, nuestra necesidad de depender en Él. Y ese conocimiento nomás viene por las pruebas que pasamos nosotros en nuestra vida. Yo sé que ha pasado en mi vida y yo sé que lo ha pasado en su vida. La disciplina de Job no fue correctiva. Él era un hombre recto y no era para prevenir, pero sí le enseñó algo a él, de él y de Dios. Entonces llegamos al final de Job y se ha hecho un creyente más maduro por resultado de lo que pasó. El libro de Job es un libro de conversaciones y al final Dios habla. Y respondiendo a la conversación con Dios, Job escribe, y Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, tú te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:1. Ahora, después de esto, te veo más claro. En otras palabras, había aprendido algo de él y aprendió algo de su Dios. Aprendió suficiente de él mismo que aunque era recto por su carácter, al final del libro entendía que todavía mucho más de que arrepentirse. Entonces, este conocimiento vino por este tipo de disciplina. Y el último, la disciplina que nos prepara. Disciplina que prepara o que entrena. Esa es la clase de disciplina que nos prepara para un obstáculo futuro que Dios va a querer que sobrepasemos o para un trabajo que Dios quiere que hagamos. Entonces en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra palabra de decir es, cuéntalo todo gozo cuando el Señor te discipline a través de varias pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque quiere que seamos perfectos para ir a la iglesia y sentarse y ser perfectos y completos y que nos vean. Hay un propósito para esa clase de disciplina, porque Dios quiere que sobrepasemos algo. Va a ser usado en el futuro para su reino y de gran efecto. ¿Por qué ese tipo de disciplina? Porque sin ella no vamos a poder soportar las cosas sin su ayuda. Y porque sin ellas no llegaremos al lugar de madurez que Él desea que nosotros estemos. En el 8º grado, yo corrí los 800 metros. A mí no me gustaba esa carrera, pero me hicieron que la corriera. Y para algunos que lo han corrido, es muy largo para correrla bien rápido y muy corta para correrlo más despacio. Entonces, desafortunadamente, tienes que correr bien rápido. Entonces, en el 8º, traté eso y no puedes correr muy rápido en el 8º. Pero el problema es que
Yo no corría largas distancias. Le puedes preguntar a mi esposa. Cuando vamos a correr más largo, yo tengo que ir más rápido y no ando nomás saltando. Me escogieron para correrla, entonces yo hice en mi mente de octavo un plan perfecto para ganar. El plan era esto. Cada carrera yo iba a correr detrás de la persona que estaba al frente, todo alrededor, y cuando paramos al final, yo lo pasaba y corría bien rápido. Y este plan mío funcionó todas las veces. Yo corría muy bien rápido y me podía quedar atrás y al final pasarlos. Entonces yo no me habían ganado y listo para ganar. Pero excepto la persona que yo corría en contra, él tenía un tiempo 20 segundos más rápido. Él corría los 800 metros. Entonces yo fui a esa carrera nervioso de lo que iba a significar y el dolor que me iba a causar. Pero hice mi plan. Lo seguiría todo la carrera. Entonces llegó el día y nerviosamente me puse al pie de él y lo iba a seguir hasta los últimos 100 metros. Yo corrí muchas carreras y muchas de ellas no me acuerdo, pero yo me acuerdo esta. Todavía me acuerdo de la pistola que se disparó, mis piernas quemándose, mis pulmones batallando y él apurándose y yo tener que apurarme más también. Pero ahí me estuve con él. Y ahí hasta la primera vuelta y estaba ahí al pie de él. Y yo me acuerdo que mientras íbamos a la primera vuelta de la segunda vuelta, estaba teniendo un debate. ¿Valía la pena esto? A lo mejor nomás dejo que gane. Él corría los 800 metros y yo no. Pero seguí a su velocidad. Y seguí empujando y a los últimos 200 metros el mico se había puesto en mi espalda y yo seguí corriendo detrás de él y llegamos a los 100 metros. Y ahora la decisión. Le voy a dar todo lo que tenía y todo atleta sabe que en esto es donde entras y ahí donde tienes una energía reservada que no tenías, que sí tenías. Entonces yo empecé a correr y me pongo al pie de él, van 50 metros, él empieza a correr más rápido. Entonces ahora yo corro más rápido. Entonces estamos lado a lado hasta el final y yo voy hacia el frente y perdí por medio segundo. ¿Creías que iba a ganar? Perdí. Yo no era el héroe. Hubiera sido muy bonito. Y esa carrera todavía me molesta. Pero perdí. Pero me acuerdo y mirando a la pantalla, y había corrido 30 segundos más rápido de lo que había corrido antes. Y claro, el punto es este, que fui a ganar las Olimpiadas. Nadie se acuerda porque ese fue el año de Michael Phelps. Entonces están las sombras. Y el punto es que Dios trae situaciones y pruebas a nuestra vida para empujarnos más allá de lo que creíamos posible resistir. Y tenemos que, Él nos prepara porque Él ve lo que va adelante y tiene el deseo de usarnos para su gloria. Él nos entrena y nos ayuda. Ahí Dios nos disciplina para corregirnos, para prevenir de caer en pecado, para enseñarnos y para prepararnos para algo que Él tiene en el futuro. Todas esas formas de disciplina son comunes en la vida de un creyente. ¿Y por qué lo hace? Las Escrituras enseñan porque Él nos ama. Nosotros escuchamos disciplina y en nuestra mente asociamos lo negativo de eso, pero lo que tenemos de usar algo como entrenamiento, enseñando, nos está enseñando, madurándonos. Y eso es lo que es la disciplina. Pero aún sabiendo el buen propósito de Dios, que somos sus hijos, como nuestro pasaje indica, a veces nos podemos desanimar en el proceso. Entonces, por las próximas semanas vamos a
a ver la disciplina del Señor y entenderla mejor, para no ser tentado de responder incorrectamente, pero ver lo que es algo bueno de Dios para nuestras vidas. Entonces, dos respuestas, y es una respuesta es, una que tenemos que prevenir es que no te desanimes. No te desanimes. Versículo 3, Hebreos 12, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En esos versículos el autor de Hebreos lo hace claro que algunas personas se han desanimado por las pruebas o la disciplina que estaban pasando. ¿Qué exactamente es esa disciplina? Lo puedes temprano 10:32, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido eliminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos. Eso es interesante porque sabemos lo que estaban sufriendo, y estaba a la mano de los que no amaban a Dios. Son hombres que querían hacer mal, y aquí en Hebreos 12 es que Dios lo está usando para disciplinarlos. Es una situación de lo que ellos querían hacer para el mal, Dios lo usó para su bien. Dios está usando la aflicción para enseñarles, para disciplinarlos. Pero se estaban desanimando y estaban algo exageradamente de la situación. Estaban creyendo que era peor de lo que en realidad era. Entonces era para que no se desmayen. Y para desanimarle significa cansarse. No, estaban se están cansando de la disciplina. Sabían que Dios era soberano. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Y de algunas maneras es como el Salmo 31. David está orando que fuera sacado de la maldad que le estaba viniendo a él. Estaban corriendo bien, pero no habían contado que la cima fuera tan grande. Entonces estaban cansados y no estaban seguros cuánto iba a demorar. Y el cansancio puede ser igual de peligroso que un pecado libre, porque también tiene la potencia de convencernos de salir de la carrera. El desánimo muchas veces viene antes de salir. No te desanimes. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y mira lo que Jesús dice en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús les anima a aquellos que no se han cansado, los que siguen corriendo. No te canses, no te desanimes, sigue corriendo la carrera. No te canses. También usa otra palabra de desmayar, y es una palabra que a veces, eso me acuerda que el cansamiento a veces es un cáncer que crece en el corazón
Es el desmayar de nuestras mentes como lo usaban los puritanos. Es para entretener y abrazar la idea falsa de que Dios nos da más de lo que podemos soportar. Y claro que no es cierto. 1 Corintios 10:13, no prueba, no tentación sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que no te desmayes, para que no te canses. Un corazón cansado es un corazón que ha a vivir por vista y no por fe. Es un corazón que ha perdido su fe. Entonces, dos respuestas incorrectas en una para el desánimo. Tienes que perseverar por las disciplinas, por las pruebas. Somos acordados de que no nos cansemos en nuestra carrera, no estemos desanimados. La segunda, no lo trates a la ligera. Hebreos 12:5. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. El frase que no lo menosprecéis es una palabra en el griego y nomás se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? De tener poca, de tenerlo a poca. En otras traducciones dice de desechar o rechazar algo. Jeremías 3:9, por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. El pecado de Israel se les hizo liviano, lo trató a lo liviano, entonces siguió pecando. Entonces la idea de tratar la disciplina de Dios a la ligera es actuar como si no fuera importante. En vez de humillarnos y recibir su corrección, nosotros seguimos ignorantes o sin querer someternos bajo la disciplina de Dios. De tomar la disciplina de Dios como liviana es hacerlo algo común o accidental. No podemos explicar nuestras aflicciones de apuntar a unas causas naturales y no vamos a ver la lección y no atribuirlo a la mano divina de Dios. Usted es un pecador que vive una vida obviamente pecaminosa, lo explica porque la culpa de alguien más o esas cosas pasan y siguen su pecado. O también puede ser de fallar y no discernir lo que es de Dios en ellas. Reconocen que es la mano de Dios y sienten el pecado, pero fallan en reconocer la lesión y no viven, por ejemplo. Y si ignoramos esa disciplina, es ignorar nuestra conciencia. No respondemos a Dios como debemos de a la disciplina y endurecemos nuestro corazón y seguimos y nos hacemos confortables en nuestro pecado. Hebreos 12:5, mi hijo, en mi caso lo decimos mi hija, en Proverbios, di hija, no lo tomes a liviano la disciplina del Señor. Considera lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Entonces son dos respuestas incorrectas que podemos tener. De pensar mucho de la disciplina es incorrecto, nos hace desanimar y exageramos el dolor en que estamos, o también menospreciarla y ver la disciplina muy liviana y no ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces vamos a los versículos 3 y 4 para ver cómo debemos de responder. Punto 3, considera a Jesús.
Considera a Jesús. Viniendo del versículo 2, mira a Jesús. El autor prescribe que pongamos nuestra vista a Jesús y considerándolo, esta es la mejor medicina para el cansamiento y desánimo en nuestra carrera. Si estás tentado a desanimarte y si estás viendo la aflicción muy liviana, tienes que considerar a Jesús. Considerar a considerar a Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para considerar todo lo que Él pasó. Claro, estás batallando, pero considerar versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Considera. Es un término matemático, dice que haga la calculación, que calcule. Es para analizar y tomar la estimación de algo y comparar, es comparar una cosa con otra para que veas la diferencia. Entonces considera a Jesús, considera todo lo que Él tuvo que pasar. Estima, haz una estimación de lo que Él pasó y lo que tú estás pasando y a ver, para que tú veas la grande diferencia que hay entre las dos. Vente familiar íntimamente con esta verdad. El Hijo de Dios, el perfecto, el que está sentado a la mano derecha de Dios, está en este momento exaltadamente, infinitamente, fue hecho sufrir. Y si Él lo hizo y Él sufrió, ¿por qué nosotros no? Y ese es su punto. ¿Y por qué? ¿Por qué sufrió? Es para que tú tengas vida. Y cuando estás comprometido a seguirlo a Él, lo comprometes a seguirlo aún en el sufrimiento. Y ahora hay muchos, incluido que Cristo ha corrido la carrera antes de ti y el pie de esa carrera fue mucho más difícil que la tuya y ahora este batón es pasado a ti. Y ahora lo que pasa en tu carrera tienes que seguir corriendo con el conocimiento que alguien corrió antes de ti y fue una carrera mucho más difícil y no es tan malo. Quítate los ojos de ti mismo y considera a Jesucristo que para no cansarnos o desmayarnos. En el griego se traduce con dos palabras. Dice, sé hombre, párate, ya, déjalo. Quítate los ojos de ti mismo. No importa tan pequeño la prueba, puede ser muy grande en tu cabeza si te enfocas en Él. No importa qué tan grande sea la prueba, puede ser hecho pequeño si nomás te enfocas en Cristo. Primera de Corintios 16:13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Considera su aflicción. Y consideres más la aflicción de Cristo, menos será la aflicción tuya. Pero espera. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo ayuda esto? ¿Cómo ayuda esto? De saber que el Hijo de Dios, que fue completamente Dios y completamente hombre, ¿cómo ayuda para mí, un pecador, que durante su prueba en la tierra, que Él no se cansó o se desmayó? Esto no me anima. Él era Dios. Yo no. Él es perfecto. Yo soy caído. Yo no me siento animado. Santiago 1:3. Dios no puede ser tentado por el mal. Claro que eso es cierto con Jesucristo. Como Él fue probado, Él no puede ser tentado con el mal. Pero tenemos que tener cuidado, porque entonces negamos la realidad de las tentaciones de Cristo. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Dios no puede ser tentado, pero aquí leemos que Jesús fue tentado. La implicación de nuestro versículo es el mismo. Hebreos 12:3 considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No pecó en eso, para que no te canses ni desmayar. Dos preguntas. ¿Cómo me ayuda a saber que Cristo pudo sobrepasar esas pruebas? ¿Y cómo tomamos esas dos verdades a lo mismo? Que Cristo, que es Dios, no puede ser tentado por el mal, y que Cristo, siendo hombre, fue tentado en todo aspecto y no pecó. Una ilustración de Bruce Ware que me ayudó. Imagínate eso. Un nadador que quiere romper el récord mundial de una distancia de 78 millas, como unas 52 horas nadando. Eso es algo increíble. Yo creo que muchos de nosotros batallaríamos caminar 52 horas derechas, pero él lo hizo en un océano. Ahora imagínenos que él nadaba 5 a 10 millas todos los días, y un día a la semana él nadaba de 30 a 40 millas. Y en estos entrenamientos se notaba que sus músculos les daban calambres, y estaba preocupado que mientras iba a romper el récord, que iba a ahogarse si tenía calambres. Entonces habló con sus hijos y su entrenador y dijo: yo creo que me debe de seguir un barco 20 o 3 pies atrás, suficiente lejos para dejarlo nadar, pero cerca para recogerlo por si algo pasaba. Entonces en el día el nadador se mete al océano y empieza a nadar y a tratar de romper el récord mundial. Mientras nada, el barco sigue detrás de él esperando recogerlo. No hay ayuda que se necesita. Con la determinación, el nadador nada y nada y nada, y rompe el récord mundial. Ahora considera dos preguntas. ¿Por qué fue que no se hundió? No se iba a ahogar, porque el barco estaba ahí, listo para rescatarlo si lo necesitaba. ¿Por qué que no se ahogó el nadador? Y la razón es que siguió nadando y no se dio por vencida. Y la respuesta de la segunda no tiene nada que ver con el barco. Y la pregunta del barco, porque el barco no tuvo nada que ver con él no ahogándose, y no tuvo nada que ver con romper el récord. Pero él sabía que no se iba a ahogar porque sabía que ahí estaba el barco, pero ese conocimiento no tenía de por qué. Porque si él se esperaba en el barco y su misión en romper el récord mundial, no se iba a poder cumplir, que sabía que no se podía ahogar, pero él también sabía que no podía cumplir su meta si iba a estar confiado en el barco. Yo sé que no es una ilusión perfecta, pero Jesús no pecó, no podía pecar porque él tenía un poder supernatural, pero porque su naturaleza divina estaba empoderada, porque su humanidad estaba empoderada por el Espíritu Santo. Y fue porque Jesús usó todos los recursos en su humanidad. Por eso le previnió pecar. Les acuerdo otra vez, el nombre que se está usando en ese pasaje es el nombre Jesús, que hace el énfasis en su humanidad. ¿Cómo pudo resistir la tentación de permanecer y no pecar en las aflicciones? Es porque en su humanidad Jesús amaba y meditaba en la palabra de Dios. Él oró al Padre
Él confió en la sabiduría y en la justicia de su Padre y su palabra, y él estaba dependiendo del poder supernatural del Espíritu, darle la fuerza para hacer todo lo que había sido llamado a hacer. Jesús vivió una vida que dependía del Espíritu Santo. No usó ningún recurso que tú y yo no tenemos. Entonces, considéralo a Él. Piensa en Él, estudia los evangelios y considera todo lo que Él pasó. Él estaba usando todos los mismos recursos y herramientas que te han sido dadas a ti. Considera que tú no has resistido hasta derramar la sangre, que si Él pudo resistir, tú también. Y nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencida. Entonces, Él resistió toda tentación hasta el final. Él lo resistió. Nosotros siempre nos damos al pecado. Nunca resistimos hasta el final. Pero Jesús sí. Él lo sostuvo todo en su humanidad, con los recursos que tú y yo tenemos. Considera a Jesucristo. Y mientras lo haces, considera la realidad de para que Él sea glorificado a sí mismo y glorificar al Padre para salvarnos a ti y a mí. Porque su batalla de ser fiel, de ir a Jerusalén, para que tú y yo podamos tener nuestros pecados pagados, para ser parte de su familia, y ahora siendo parte de su familia, ahora somos llamados a seguir en sus pasos y obedecer hasta el final. En tu batalla contra el pecado, no has resistido hasta la sangre. Entonces considéralo a Él que combatiendo contra el pecado y para que no te desmayes y no descanses. Señor, gracias por esta oportunidad de venir a ti y considerarte a tu Hijo esta mañana. Padre, para acordarnos de que todo lo que hemos experimentado en nuestras vidas ha sido puesta ahí por un propósito, para madurarnos y para que crezcamos. No es una consecuencia siempre del pecado, pero ciertamente trae la consecuencia de hacernos más como tu Hijo. Entonces, ¿qué consuelo tenemos y saber que tú eres soberano sobre todo y todas las cosas? Ayúdanos esta semana, vamos esta semana considerando lo que Jesucristo hizo y vivir una vida perfecta para tu gloria, como lo hizo en su humanidad, dándonos un ejemplo para que nosotros sigáramos. Es nuestro deseo seguirlo humildemente en sus pasos y para que podamos tener toda nuestra confianza en Él. Y oramos todo eso en el nombre de tu Hijo. Amén.